gobierno federal, ni el gobierno estatal, ni los gobiernos municipales le meten un quinto a la conservación. Cuando hablas de la península de Yucatán, el tema del agua no es un tema de escasez, es un tema de abundancia y donde se requiere calidad. Es muy costoso meter drenajes en un ambiente como este. Estamos en una situación en la que sí hay focos rojos. Todos estamos compartiendo la misma problemática, pero también la misma responsabilidad de cuidado. Estamos llegando al estado de Quintana Roo, que está ubicado en la península de Yucatán y al sur, en la frontera con Belice. Un lugar donde los ecosistemas y la biodiversidad son, diríamos, casi únicos, lo mismo en sus selvas que en el mar. Aquí veremos tortugas, manatís, turistas y juntos daremos un recorrido para conocer algunas de las investigaciones científicas que se están llevando a cabo y también las problemáticas del Estado, los retos y cómo la ciencia, la tecnología y la innovación podrían contribuir a resolverlos. Acompáñenos. Quintana Roo es un estado que tiene una extensión de 44.705 kilómetros cuadrados. En esta área están asentados 10 municipios: Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Islas Mujeres, Otón Pompeyo Blanco, Benito Juárez, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Solidaridad, Tulum y Bacalar. Quintana Roo y Baja California, ambas entidades ubicadas en las fronteras mexicanas, al sur y al norte respectivamente, fueron los últimos territorios en declararse estados parte del país. Esto el 8 de octubre de 1974. Fue a partir de ese momento cuando Cancún se convirtió en el pujante polo de desarrollo turístico. Este estado lleva el nombre de Quintana Roo, en memoria de don Andrés Quintana Roo, un político, escritor y periodista, uno de los firmantes del Acta de la Independencia de México, y también esposo de Leona Vicario, mujer de lucha insurgente y de ideas progresistas. Quintana Roo cuenta con 865 kilómetros de litorales, poco más del 10% del total nacional. La zona de la costa es el hábitat de una gran diversidad de especies marinas y aves. Además, cuenta también con la selva baja, manglares, ríos y lagunas. En el territorio de Quintana Roo hay cenotes de 3 tipos: a cielo abierto, semiabiertos y subterráneos. Los cenotes subterráneos son cavernas con agua formadas en tiempos ancestrales, cuyos techos ya colapsaron hace tiempo y que conforman una red hídrica por debajo de la tierra, la red de agua de la península de Yucatán. Porque hay una serie de fracturamientos que vienen desde Holbox, desde Holbox hasta el sur y prácticamente hasta Chetumal, en donde hay una alineación de cenotes. Debido a la composición y conformación de estos suelos calcáreos, las playas de Cancún son de esta arena blanca y fina, que hace que las aguas del mar se vean de ese elegante azul turquesa. Pero esta conformación es un proceso que llevó millones de años. Las arenas simplemente es restos de los esqueletos de los corales y de las conchas de los organismos que viven en el arrecife. Al desintegrarse los arrecifes de coral, las conchas, caracoles y demás esqueletos se pulverizaron y se convirtieron en estas arenas blancas que, sumergidas en el agua y al reflejo del sol, se muestran turquesa y transparentes. Las aguas con esos tonos de azul, de distintos tonos turquesas y de azul, ¿no? Las arenas blancas son o existen en el Caribe mexicano porque hay arrecifes de coral. Estas playas bañadas de sol tropical estaban inmersas en una selva baja. A principio del siglo pasado eran muy poco visitadas. Los azules, pues es porque los fondos son blancos, entonces la luz, y son aguas oligotróficas, pobres en nutrientes, entonces pasa la luz, rebota y entonces se ven esos azules. En ese entonces no había caminos y el manglar lo cercaba casi todo. Era una gran selva con diversas especies como zarigüeyas, mono araña, oso hormiguero, armadillo, murciélagos, tapir, mapaches, ardillas, conejos,
nutrias, zorrillos, ocelotes, puma y por supuesto el jaguar. Hogar de más de 1.500 aves como las guacamayas, la garza azul y blanca, las espátulas, ibis, flamencos, águilas pescadoras, faisán, pelícanos y fragatas, entre muchas más. Sin embargo, lo inhóspito y poco accesible de este lugar no duró mucho tiempo, porque con la intención de convertir a la región en un polo de desarrollo, llegó el hombre y comenzó la transformación. Este azul del paisaje marino y el acelerado desarrollo de una industria hotelera fueron los imanes que en los años 70 hasta la fecha han atraído a millones de turistas aquí al estado de Quintana Roo. Que desde entonces no dejaron pasar la oportunidad de visitar Cancún. 4 décadas después, la parte norte y centro del estado de Quintana Roo continúa siendo el motor de desarrollo y entrada de divisas de importancia considerable, no solo para la región del sureste, sino para todo el país. La economía del estado es una economía que está asociada a la actividad terciaria. Somos una economía de servicios. En solo 4 décadas, la actividad turística del estado modificó el paisaje, en unos casos para bien y en otros de una forma voraz y poco controlada, causando desequilibrios ambientales en diferentes territorios del estado. Una de las partes más afectadas fue la zona norte, donde se encuentra la ciudad de Cancún. El turismo es la base económica de este estado. Pues justamente el turismo es atraído por toda nuestra riqueza y nuestro capital ambiental, nuestro patrimonio en cuanto a nuestro medio ambiente. Al tener el turismo como actividad principal, otras áreas de desarrollo crecieron, pero a menor escala, como lo fue la agricultura, a pesar de ser una zona de tierra fértil y pródiga, donde son pocos los productos que se cultivan en el estado. La principal vocación en el estado es caña de azúcar. También la ganadería es uno de los importantes ahorita que quedan aquí en Quintana Roo. Además del cultivo del chile jalapeño, el maíz, la naranja, el arroz y la sandía. En la ganadería, la actividad que se destaca de otras es la cría de becerros, la producción de leche y el ganado de engorda con girolando, una especie adaptada a los climas tropicales con altos rendimientos de producción de leche en las hembras y buena carne en los machos. Se ha impulsado mucho el yircon holandés para el ganado lechero, que son arriba de 15 litros por animal. La actividad ganadera está presente en todos los municipios del estado. Sin embargo, en este sector solo se cría el ganado para su venta en pie, no se procesa. Esto quiere decir que la carne que se consume en la industria del turismo no es de origen quintanarroense, viene de otras partes del país y hasta de otros lugares del mundo. Nosotros nada más hacemos la producción primaria. A pesar del drástico cambio en el paisaje que ocasionó el crecimiento hotelero y la urbanización de algunas ciudades, una gran parte del territorio de Quintana Roo aún está cubierto de grandes extensiones de selva, que se conoce como selva mediana y baja, la cual alberga diversas maderas preciosas, mismas que durante siglos han sido extraídas. La explotación de maderas finas desde tiempos de la colonia española fue intensa. La caoba, madera fina y de la región, se ocupaba para la construcción de barcos mercantes del Reino de España y también de barcos piratas. Estas maderas han sido obtenidas tanto de forma legal como de manera clandestina, por años, por siglos. El árbol de la caoba se encuentra desde la zona tropical de Veracruz, el sureste, la península de Yucatán y hasta el centro y Sudamérica. Durante siglos, muchas de estas maderas viajaron a diferentes regiones del mundo. Desde la colonia, una de las aportaciones más relevantes en términos económicos y de volumen fue toda la exportación maderera que se llevó a cabo. Hubo una extracción importante de diferentes árboles maderables, el palo de tinte, por ejemplo, la caoba, por ejemplo. En esta voraz tala de árboles, las maderas de Quintana Roo adquirieron prestigio en el mundo entero, como lo fue en Europa. Es el caso del palo de tinto, que por muchos años ha sido el favorito de los ingleses. Solo por curiosidad, el Parlamento inglés, su mobiliario está hecho de caoba que fue extraída del Caribe, parte probablemente de México, de lo que eran las colonias inglesas.
Esta explotación de maderas continúa hasta este momento siendo en algunos casos legal y en otros ilegal. La explotación maderera en el sureste mexicano, principalmente en el estado de Quintana Roo, ha sufrido diversas mermas debido a la sobreexplotación y a la tala inmoderada sin ningún control. En los últimos años, debido a la falta de control y cuidados forestales, la capacidad de producción de maderas finas como el cedro y la caoba se ha visto reducida y desaprovechada. La explotación maderera fue muy importante y lo sigue siendo. De hecho, se han invertido volúmenes importantes de recursos para hacer inventarios forestales. En cuanto a lo que ha significado la agricultura, la ganadería y la producción de miel, estas actividades se han hecho en el estado desde hace muchos años, pero siempre a poca escala. La mayoría de la gente tiene su pequeño rancho y esa es su actividad primordial, ¿no? Y por eso se maneja de todo, agricultura, ganadería, apicultura, que también es importante la apicultura aquí en el estado, ¿no? El chicle es uno de los productos característicos de la región. De usos prehispánicos, el chicle que se extrae del árbol del chico zapote es una especie que se cultiva desde Campeche hasta Costa Rica. Se dice que los mayas lo usaban para su higiene bucal y como digestivo. Fue en la Primera Guerra Mundial cuando Quintana Roo se convirtió en exportador de este producto, al instalar en su territorio filiales de empresas chicleras norteamericanas que lo procesaban para formar parte de las raciones de los soldados americanos. Cuando las chicleras lograron sintetizar un producto similar al chicle natural, el mercado del chicle en Quintana Roo y en la región cayó. Hoy en día se exporta a mercados de consumo orgánicos de Europa y Estados Unidos, que prefieren el consumo del chicle natural y no el sintético. El sector forestal de Quintana Roo no solamente se vincula al tema de la madera, llámese esta, la de caoba, el cedro o las tropicales, las maderas duras tropicales, sino también a los productos como la miel, el látex, el chicle, el chico zapote, donde tenemos una empresa de alta rentabilidad también y gran penetración en la exportación de chicle orgánico. Otro de los productos importantes en la región es la miel, que es producida por las abejas meliponas. Es de calidad de exportación, principalmente a Europa. Quintana Roo produce alrededor de 460 toneladas de miel por año y es el productor noveno de 10 estados. El costo por tonelada es de $3,000 y su principal destino de exportación son Alemania y Reino Unido. La extracción de maderas, la producción de chicle, la producción apícola y la pesca son actividades con arraigo en la región. Sin embargo, a pesar de su calidad por muchos años, estos productos solo aportan el 1% del Producto Interno Bruto del estado. Dentro de la acuacultura, la gran extensión del litoral de Quintana Roo es de 865 kilómetros y forma parte de las oportunidades de desarrollo. Especies que son muy rentables, como es el caso de la langosta, el camarón, el pulpo. A partir de 1971, año en que se fundó la ciudad de Cancún, en el norte del estado, el desarrollo económico de Quintana Roo se vio desigual, con marcadas diferencias entre el norte y el sur. Por ejemplo, en Cancún y en la Ribera Maya, al noreste del estado, se encuentra concentrada la infraestructura turística, principal proveedora de recursos económicos, una industria con vertiginoso crecimiento a gran escala. La actividad que, en forma directa o indirecta, provee de más del 80% del Producto Interno Bruto quintanarroense. Esta industria turística tuvo en esta zona un crecimiento continuo, lo que generó que en esta parte norte del estado los ingresos, el empleo y la ocupación hotelera se mantengan siempre muy por arriba de lo que se genera en la región del sur. Tenemos un crecimiento económico bastante amplio en función también de la media nacional. Estamos por encima de la media nacional, junto con Nuevo León, somos el segundo estado en crecimiento del Producto Interno Bruto. El crecimiento de la infraestructura hotelera en la región de Cancún y la Riviera Maya es constante. Tan solo en el 2013, el número de habitaciones fue de 86.810 cuartos disponibles. Habitaciones de todo tipo que van desde los más austeros, los hostales, los de 2, 3, 4 y 5 estrellas, hasta los desarrollos all inclusive, exclusivos de lujo y superlujo. Una oferta que representa el 13% de toda la oferta de la industria hotelera en el país.
En el 2014, el crecimiento del Producto Interno Bruto de Quintana Roo fue del 4.3%, con un reporte de inversión de entre 600 y 800 millones de dólares por año y una derrama económica de 8.200 millones de dólares en el 2014. Según las proyecciones de 2015, se contempla la apertura de 14 nuevos proyectos hoteleros, incluyendo un megadesarrollo en Puerto Cancún, de más de 16 hectáreas que contará con torres de departamentos y tiendas exclusivas, con una inversión de más de 4.000 millones de pesos, uno de los desarrollos mexicanos más relevantes para la revista Forbes. Desde la creación de Cancún, ese pueblo de pescadores y playas rodeadas de manglares en la década de los 70 y la instalación de los primeros hoteles, la región se convirtió en tierra de migrantes que cada vez fue creciendo más y más a medida que aumentó la oferta y la demanda turística. Miles de personas vieron a Quintana Roo como una zona de crecimiento pujante y como una opción laboral importante. Sin embargo, la migración de trabajadores para la industria ocasionó un crecimiento desordenado para ciudades como Cancún, que aunque fue planeada y concebida como una ciudad, el crecimiento la rebasó ya. Estamos entre los 10 principales estados en crecimiento económico, según los números que da el INEGI. Realmente hay empleo. Playa del Carmen, en el municipio de Solidaridad, crece a un ritmo del 15% al año. Es el municipio con mayor crecimiento del país, lo que hace que se exija una demanda de servicios que muchas veces les queda rebasado. Hasta hace algunos años, el municipio de Solidaridad, que es Playa del Carmen, representaba el índice de crecimiento más alto de Latinoamérica. El Aeropuerto Internacional de Cancún ocupa el segundo lugar en el país después del de la Ciudad de México, por su número de operaciones diarias, trayendo y llevando turistas en vuelos provenientes de casi todo el mundo, porque el turismo que más visita Cancún es extranjero. Hay 17 millones de turistas en promedio al año en nuestra zona turística, la zona norte de Cancún, que abarca un turismo mayormente norteamericano. Este polo de desarrollo y crecimiento constante que produce una derrama de empleos diversas al año, generada por todos los servicios que demanda el sector turístico, no solo benefician al estado, sino a todos los estados vecinos como Yucatán, Campeche y Chiapas. Somos un estado que le hemos dado inclusive empleo a muchas otras regiones del país, sobre todo la sur-sureste particularmente. Al ser uno de los estados de conformación más joven del país, su sistema estatal de ciencia, tecnología e innovación también lo es. Es apenas en 1999 cuando se crea el Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología. Sin embargo, es hasta 2006 que la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación entra en vigor en el estado por decreto del Ejecutivo Estatal, misma que da existencia al Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología. Hace 3 años, creo que andamos ahí por el lugar 30 y ya el último ranking ya estamos entre el 20, alrededor del 20, o sea, rápidamente hemos avanzado, pero bueno, los demás también están haciendo cosas y los rankings pues son clasificaciones de todos. Desde entonces, el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el estado comenzó a caminar, aunque no con grandes avances. Según el ranking realizado por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico en 2014, Quintana Roo se ubicó en el lugar 19. Y para el CONACYT, Quintana Roo pertenece al grupo de estados de Clúster B, lo que significa un mediano desarrollo en ciencia, tecnología e innovación, que requiere de una política pública diferenciada, es decir, de 1 a 2, el estado por una parte y la federación lo demás. A 15 años del Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología del Estado, solo cuenta con sucursales de centros de investigación de otras entidades, pero ninguno propio. Tenemos a Ecosur, tenemos evidentemente al INIFAP, tenemos una filial de CICI, del Centro de Investigación de Yucatán, tenemos un pequeño centrito de investigación pesquera, y tenemos una filial de la UNAM estudiando ahí en Puerto Morelos algo relacionado con el arrecife. Es todo lo que tenemos. Además del INIFAP, el INA y el Instituto Nacional de Pesca, la unidad Chetumal de Ecosur cuenta con una planta académica de 36 investigadores. La mayoría son parte del Sistema Nacional de Investigadores. Se forma con la mayor parte de sus investigadores enfocados a trabajar aspectos de ecología, taxonomía sistemática de organismos acuáticos y marinos.
Otro de los centros de investigación relevantes en el estado es la Unidad de Ciencias del Agua, parte del CICI, el Centro de Investigación Científica de Yucatán. Está en la ciudad de Cancún y sus investigadores se especializan en la calidad y el uso sustentable del agua. La Unidad de Ciencias del Agua tiene como objetivo identificar los procesos tanto químicos como biológicos o de dinámica de transporte que hay en los cenotes. La abundancia del agua en la península ha llevado a que la población lo vea como un recurso que no se agota. Tengo una línea de investigación que es aguas subterráneas. Lo que hago es básicamente prospección geofísica del acuífero, en este caso es un acuífero kárstico. El acuífero kárstico está conformado por formaciones que se originaron en rocas de carbonato de calcio, en terrenos calcáreos. Estas aguas tienen diferentes comportamientos al contacto con las rocas blandas, que en muchos casos se disuelven y ocasionan que el agua contengan diferentes compuestos como el magnesio, el calcio, el sodio, el cloro, bicarbonato, entre muchos otros. Hace que el agua subterránea sea muy rica en sales, y lo cual representa un reto importante en el manejo de la red hidráulica de abastecimiento, porque estos depósitos calcáreos eventualmente se van, estas sales eventualmente se depositan en las tuberías y los van bloqueando. Bloqueos que ocasionan un colapso en la red de aguas de la península. Y es aquí cuando la frase que dice que todo el agua que usamos es la misma porque se recicla es una realidad, porque esta agua subterránea de la península se comparte, siendo lo mismo la de Campeche, la de Yucatán y la de Quintana Roo. Agua que viaja por estas cavernas, lo mismo al sur que al norte. Toda la península, todos los que habitamos, todos los que nos llegan a visitar. Para empezar, todo el agua va a ser distribuida, va a llegar a un pozo, de ahí la van a extraer, o la extraes de tu cenote y la ocupas, pero es agua compartida. ¿Sí? Entonces todos estamos compartiendo la misma problemática, pero también la misma responsabilidad de cuidado. Otra de las líneas de investigación de este centro de agua es el análisis de la calidad del agua que va de un lado a otro, saber cuáles son los agentes contaminantes que hay en la zona, cuál es el estatus de la calidad de los cuerpos del agua de la región. Dentro de las últimas preocupaciones de la investigación científica está la existencia de agentes contaminantes ocasionados por la constante y pujante industria del turismo y sus usuarios, como pueden ser las sustancias que contienen los bloqueadores solares y los bronceadores, el cloro de las albercas y los líquidos que se utilizan para la permanencia de estas aguas por largo tiempo, además de las sustancias aplicadas en su limpieza. Aquí se han encontrado informaciones relevantes como son la existencia de estrógenos y progesterona en el agua como resultado del consumo de anticonceptivos usados por bañistas que dejan sin saberlo una profunda huella en el agua, con residuos de orina y también de estrógenos. Esa parte de microorganismos es la que más nos preocupa en cuestión salud, y en cuestión de química, lo que nos preocupa es precisamente toda esta cantidad de sustancias emergentes que, aunque sean pequeñas cantidades, está llegando al agua. Estrógenos no nada más los producimos de forma natural, sino que también mucha gente los consume, y lo que acabas de decir, se ocupan áreas recreativas en continente, en cenotes, para que la gente entre a nadar. Una de las situaciones es que están llegando estrógenos, y el estrógeno se sabe que es un problema a nivel salud, porque está relacionado tanto con problemas de mutación en poblaciones como con problemas de cáncer. ¿Los estrógenos por dónde llegan al agua? O sea, ¿de qué manera llegan estrógenos? Tú te metes a nadar y una de las primeras reacciones que hay a veces en el organismo es con la vejiga. Entonces, la mayoría de la gente hace pipí en el agua. Ya llegó porque acuérdate que tu orina es una manera de eliminar sustancias extras de tu organismo. Otra institución dedicada a la investigación que se encuentra en el estado de Quintana Roo es la UNAM, a través del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología. Nos dedicamos al estudio de los arrecifes de coral. Esta unidad de investigación está ubicada exactamente a orillas del mar, en la costa, en Puerto Morelos, un pequeño pueblo de pescadores rodeado y protegido por un sistema arrecifal, con pastos marinos y manglares, mismos que, como en muchas zonas del estado, ha sufrido devastaciones, ya sea por la industria hotelera o por los embates de los huracanes, como fue el huracán Vilma, y ya sea por la mano del hombre o por la naturaleza, daños que han costado mucho tiempo restaurarse. El efecto invernadero y el aumento de la temperatura de la atmósfera, del calentamiento global, del cambio global con toda la actividad humana,
Y por supuesto, como Caribe mexicano, no estamos exentos de toda esa presión. El arrecife de Quintana Roo forma parte del Gran Cinturón de Arrecifes del Atlántico Occidental, también conocido como el Gran Arrecife Maya, y pertenece al sistema arrecifal mesoamericano, lo que le permite a la región poseer paisajes marinos de gran importancia para los ecosistemas y para la admiración humana, y por supuesto para la explotación turística. Como bien es sabido, pues en las costas de Quintana Roo están bordeadas por un arrecife coralino que va desde la punta norte de la península y se va hacia el sur. Sí, incluso va más allá de las fronteras, llegas al Golfo de Honduras. Estos paisajes naturales, el mar, las costas, las playas, una temperatura muy agradable durante los 365 días del año, la selva, ayudaron a consolidar a la industria turística del estado como la más importante del país, aunque este gran desarrollo aún no cubre todo el estado. Es que Quintana Roo pareciera en dos economías diferentes, ¿no? La de la zona sur, que hoy día sigue dependiendo de la infraestructura que el gobierno pueda dar. Nuestros principales mercados en la zona sur pues son nuestra frontera con Belice. Las marcadas diferencias entre el norte y el sur comenzaron desde la fundación de la ciudad de Cancún en la década de los 70s, cuando solo se consideró a ese pueblo de pescadores y a sus playas como el Gran Vergel para hacer un desarrollo turístico, un emporio. Gracias a sus bellezas naturales de gran demanda, fue entonces que la ciudad de Cancún se conformó, con una planeación desde cero, pero que fue rebasada en poco tiempo por el crecimiento. La región presentó un problema para el futuro que se convirtió en una constante en las siguientes décadas. El crecimiento solo se dio en el norte. Nunca en más de 30 años nadie se ha preocupado por el sur, hasta que se sobreexplotó. Hoy que está por agotar sus recursos naturales, las autoridades pretenden, ahora sí, equilibrar el crecimiento. Algunas voces de la región señalan que esta estrategia es tardía, porque la sobreexplotación del norte del estado ya causó daños graves al equilibrio ecológico y es irreversible. Ha habido un deterioro, definitivamente que sí ha habido un deterioro. Esto lo observamos en los ecosistemas costeros, la deforestación del manglar, la contaminación del manto freático, la desaparición de zonas importantes de reservorios de arena, como es el norte de Quintana Roo, la carga orgánica elevada que llega a los arrecifes y que ha causado, entre otros factores, la mortalidad de algunos organismos arrecifales, ¿sí? Algunas especies de coral. Si logramos que la política cambie y que haya la posibilidad de intervenir estos ecosistemas como una intervención quirúrgica, hay ecosistemas en Quintana Roo que en este momento están comprometidos. Puerto Morelos, por ejemplo, manglares de Puerto Morelos, humedales de Puerto Morelos, hay zonas en donde el desarrollo las ha presionado demasiado y se construyeron algunas carreteras que implicaron cortar el flujo hídrico entre un sitio y otro, y esto comprometió gran parte del humedal. Si por esta visión de que son sitios intocables no hacemos algo, esta zona se va a ver comprometida. Estos manglares que quedaron a los lados de la carretera que lleva a Puerto Morelos, sumados al crecimiento de la mancha urbana de esta ciudad, más los huracanes de las últimas temporadas, han hecho que el humedal que los mantiene vivos esté muriendo. Situación que los consorcios hoteleros ven como la gran oportunidad de adquirir estos terrenos para establecerse, argumentando que el manglar está feneciendo y no hay nada más que hacer más que darle un nuevo uso a la tierra. La vegetación de la región es diversa y en el estado se encuentra con 30 áreas naturales protegidas. La reserva de la biosfera de Siancán, territorio de la selva baja y media, donde habitan especies muy apreciadas como el jaguar. El jaguar requiere de grandes espacios para tener un estado que le permita un sitio saludable, de bienestar. Y bueno, a través de diferentes autorizaciones de impacto ambiental que ha dado la Semarnat, en donde obliga a quien va a realizar un camino lleve a cabo monitoreo de jaguar, es que tenemos información de los sitios en donde actualmente se encuentra el jaguar y qué debemos hacer. Otras ONGs también que están a cargo de sitios como el Edén, por ejemplo, que es una área natural protegida, privada, prácticamente privada,
Tienen también ejercicios con el jaguar en Ixcacel, Ixcacelito, que es un sitio netamente tortuguero. Tuvimos presencia de jaguar y huellas y consideramos que, bueno, consideran los especialistas que el jaguar y sus 2 crías están en este sitio por considerarlo un lugar adecuado en donde la presencia humana se da solo en determinadas horas y después ya no hay más nadie. Lo considera seguro para sus crías. Y pues bueno, ¿Solo un jaguar? Un jaguar hembra con 2 crías. Con 2 crías. Y pues bueno, son nuestras especies emblemáticas que consideramos pudieran estar en algún nivel de riesgo y de las que se han llevado a cabo acciones importantes para conservarlas. El manglar, las tortugas, el manatí, el jaguar. La cacería del jaguar está súper prohibida, ¿no? Sí, y mira, hay algo importante y que vale la pena destacar. Las comunidades rurales de Quintana Roo han sabido convivir con el jaguar. Adicionalmente a que recordarás que esta zona es una zona maya, en donde el jaguar de verdad era cazado, pero también el jaguar tiene un sitio especial para la cultura maya, ¿sí? El jaguar no representa una amenaza para los oriundos de la península de Yucatán. ¿Sí? El jaguar realmente era visto como una deidad. Esa parte la hemos ido tratando de rescatar para que quienes llegan a vivir a Quintana Roo entiendan esa parte y también aprendan a asumir ese respeto al jaguar. Con ello hemos explorado, nos hemos dado cuenta que los ejidos con presencia de jaguar son respetuosos del jaguar. Las zonas de crecimiento urbano cercanas a Playa del Carmen, a Tulum, son las que ponen en riesgo al jaguar, porque es gente que no ha sabido convivir con él. ¿Sí? Y esto lo pone en riesgo. Para conocer la especie de la flora quintanarroense está el Jardín Botánico en Puerto Morelos, un área de conservación de 65 hectáreas que se creó en 1985. Tenemos muchas especies endémicas de la península de Yucatán. Muchas de ellas pues ya están en riesgo, ¿no? En categorías de protección, ¿no? En este jardín se realizan actividades de conservación de 2 ecosistemas importantes de la región de Quintana Roo, una selva mediana y un ecosistema del manglar, además de la diversidad de palmas, especies endémicas de la región. Dentro de las más características pues tenemos las palmas, que son muy emblemáticas en la zona de Quintana Roo, como la palma Nakash y la palma Chit. Y de árboles como el guayacán y algunos de ciruelas silvestres conocidas como el culimché, y de diversas especies de flores. Varias especies de orquídeas, tenemos también varias bromelias y también tenemos varios helechos. En la región existen las presiones a los ecosistemas de 3 tipos. Uno es por la propagación de la mancha urbana, otra es la presión que ejerce la naturaleza a través de los huracanes y tormentas tropicales, y la tercera por los empresarios y la industria hotelera, lo cual se convierte en una situación compleja de resolver. Es por ello que hoy se buscan desarrollar otras actividades económicas, además del turismo en el centro y sur del estado. Otros sectores, como bien puede ser el tema de las TICs, las tecnologías de información, la parte forestal, pesca y acuacultura, y el tema de agronegocios. Y son estos 5 sectores los que forman parte del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 del estado de Quintana Roo y que al mismo tiempo se vinculan con el sector del turismo. En este momento estamos en la idea, en la disciplina, en el compromiso de crear nuevos centros de investigación del estado, de preparar gente de alta capacidad, altamente especializada, orientada precisamente al desarrollo de las áreas estratégicas que para el futuro estarán haciendo Quintana Roo un estado más diverso. Tenemos la carrera en Ingeniería en Desarrollo de Software, que no es TIC, es Desarrollo de Software. Tenemos la carrera en Ingeniería en Biomedicina, que es para este año que ya tenemos todo el estudio de factibilidad para que así sea, por demandado a que Quintana Roo va a ser un estado que va a apostarle a la salud. No solo Yucatán, que se distingue por la cuestión de salud, Quintana Roo quiere ser la parte de que tú vengas, además de que veas nuestras lindas playas, también vengas acá en la cuestión médica. Y ese es un apoyo del mismo gobierno del estado que dice, hagan esta carrera que nos va a permitir generar en corto tiempo esta demanda que está pidiendo el sector productivo. Tenemos la ingeniería, ¿cómo se llama?, en finanzas, tenemos la licenciatura en pymes, tenemos la licenciatura en terapia física y la de biotecnología.
Las diferencias entre los del norte y los del sur ha hecho que el estado tenga un desarrollo asimétrico y con contrastes muy marcados. Esto ha llevado a que los empresarios estén considerando nuevas alternativas de desarrollo. La apuesta de Chetumal va hacia el desarrollo de turismo ecológico, la selva, un poquito, ¿sí? Y las zonas mayas que tenemos cerca. Porque en el sur no solo hay mar, también hay cascadas, lagunas y hasta selva, donde viene otro tipo de turismo, un turismo que no necesariamente busca los grandes complejos hoteleros del todo incluido, sino lugares de descanso más pequeños que les permitan disfrutar de paisajes y llenarse los ojos. Es el caso de la laguna de Bacalar y todos sus alrededores, donde hoy se encuentran maravillas del pasado como lo son la conformación de los estromatolitos gigantes. Estas rocas vivientes que solo subsisten en muy pocos lugares del mundo y que podrían haber sido testigos del origen de la vida en el planeta hace millones de años. Este sistema complejo lagunar Bahía Chetumal, laguna de Bacalar, pues son lagunas intermedias. Tenemos un claro afloramiento de aguas que vienen escurriendo desde el planeta. Otra de las zonas es el Majagual, muy cerca de Punta Allen, un conjunto de playas a desarrollar. Y lo que en un principio fue el objetivo, crear una ciudad como Cancún como un centro de desarrollo turístico del que se obtuvieran grandes divisas para no depender tanto del petróleo como lo era en la década de los 70s y hoy, pese a los esfuerzos, seguimos haciéndolo, y el impulso a una sólida industria de servicios en la región, paradójicamente esto no ocurrió así, porque al día de hoy más del 80% de lo que se consume en la zona turística no lo provee el Estado. Estas cadenas de hoteles, all inclusive, que la gente la tienen acá atrapada, que los alimentos ni siquiera son de la región. Todo esto viene del extranjero, mucho de lo que dan de comer en los hoteles en all inclusive viene de fuera del país. El turismo requiere de alimentos, requiere de materiales, requiere de bebidas, requiere de servicios, requiere de toda una serie de cuestiones que, como te decía, desde que inicia el Polo de Desarrollo Cancún, que fue el primero, pues todo eso viene de fuera. Ni el 2% de esa proveeduría la estamos nosotros atendiendo. Y no solo habla como Estado, o sea, no llegamos ni a un 10% de la proveeduría a nivel nacional. Todos los insumos para la industria hotelera vienen de fuera, de otros estados del país o del extranjero, desde la carne, los pescados, las frutas, verduras, hasta los servicios que requieren los hoteles para sus instalaciones. Una paradoja importante para este estado con oportunidades de venta de insumos es que, según un estudio realizado por la Secretaría de Desarrollo Económico, señala que el porcentaje que proveen los productores locales al sector turístico es mínimo. El mantenimiento de equipo de los hoteles, todos esos servicios, pues llevan en sí una posibilidad y una oportunidad de que sean propiamente los quintanarroenses los que nos provean. Solo que para que esto sucediera, había que intensificar diversas acciones para fortalecer algunos sectores. Parte de la producción se desarrolla en el campo. De acuerdo con datos de la Confederación Nacional Campesina, Quintana Roo cuenta con 30,000 campesinos, en su mayoría pequeños productores, que no cuentan con infraestructura y acceso a créditos, que les resta competitividad ante las exigencias del sector turístico. El abastecer la zona turística de Quintana Roo pues implica el contar con certificaciones de alto nivel. Pensamos que puede desarrollar son los agronegocios, pensando en el consumidor, en el gran consumidor que es Cancún de alimentos. A últimas fechas, el sector agrícola ha empezado proyectos para recuperar uno de los productos emblemáticos de la zona, la piña miel. De lo que más hemos desarrollado, se ha invertido mucho dinero por el gobierno y obviamente los agricultores se han puesto su esfuerzo. La calificación del producto es buena. Solo nos falta realmente llegar al mercado, ¿no? O sea, y mantenernos para poder competir. En años anteriores, la producción de piña se abandonó una y otra vez, debido a fallas en la cadena de comercialización. La piña no se alcanzaba a distribuir y se echaba a perder. La comercialización es un factor que hay que resolver para que todos los productores de la región lleguen a la zona turística del estado. Y es que, aunque las distancias sean mucho más cortas comparado a las distancias en las que los productores viajan desde otros lugares del país, incluso del extranjero,
extranjero no tienen asegurado su destino final y los productores foráneos sí, asunto que en Quintana Roo no se ha resuelto en años. Lo que ha estado faltando quizás es el intermediario, ¿no? para llevar los productos, ¿no? Al final el agricultor pues no es un comercializador de productos. La ciudad de Cancún, nombre maya que significa Caán y Cún, olla o nido de serpientes, está ubicada en la costa noreste del estado de Quintana Roo. Su fundación fue en 1974. A pesar de su planeación previa, el crecimiento lo rebasó. Según datos del INEGI, desde 1995 hasta la fecha, Cancún tiene un crecimiento de 20,000 habitantes o más por año. Cancún, por ejemplo, pues rebasó todas las expectativas de crecimiento planteadas originalmente. En una década, en poco más de una década, 15 años, ya había rebasado cualquier expectativa. Y es que aunque esta ciudad fue construida donde no había nada, las proyecciones de crecimiento quedaron muy por debajo de la expectativa, porque desde entonces al día de hoy, año con año, llegan decenas y decenas de personas en busca de empleo. El origen de quienes llegan a vivir a Cancún es diverso, pero una gran parte es de estados de la República y de la capital. Llegan en busca de empleo y mejores condiciones de vida, empujados por las recurrentes crisis de México. Si bien fue una ciudad preconcebida, planeada, las proyecciones de crecimiento eran muy por debajo de la expectativa que generó, sobre todo cuando ocurren estas crisis económicas en el país y se presenta un foco de desarrollo con un potencial enorme, pues por supuesto hay una migración masiva. Desde los años 80 a la fecha, Quintana Roo ha mantenido un alto crecimiento poblacional. Según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI, entre el 2005 y el 2010, el estado se colocó como el estado del país que más creció, principalmente originado por esta migración de otros estados. En Quintana Roo, la población tiene particularidades: elevación constante de la esperanza de vida, la gente vive más años, mayor población de la tercera edad y una fuerte disminución de la tasa de natalidad, de muy diferentes estratos socioeconómicos y con intereses diversos. Cancún, en particular, tiene ya más de 1 millón de habitantes. A Cancún entonces llegaron habitantes de todas las regiones del país y de todos los niveles económicos, por lo que al día de hoy, la población que habita Cancún es de origen diverso y con diferentes intereses. Es una ciudad multicultural. Igual Cancún es una ciudad muy nueva, somos un estado muy joven, pero particularmente la ciudad de Cancún tiene un desarrollo de no más de 4 décadas. Así es que la comunidad es plural. Durante estas 4 décadas, Cancún se convirtió en un objetivo de migración nacional e internacional. Esta ha sido tanto legal como ilegal, de países vecinos como de Cuba, Centroamérica y Sudamérica. Según informaciones estadísticas de la Unidad de Política Migratoria del Instituto Nacional de Migración, señalan que a finales de 2013 ingresaron diariamente 413 personas de manera ilegal a territorio quintanarroense, y en 2014 la tendencia se mantuvo en una entrada al país vía Quintana Roo de 500 personas por día, a lo que había que agregarse el número de personas que llegan para quedarse en Quintana Roo de manera legal. La conformación de las ciudades más importantes como Cancún, como Ciudad del Carmen, ha sido a base de migración de otras partes del país y también de otras partes del mundo. Las consecuencias de esta migración tan constante ha hecho que Cancún sea la zona turística del país más importante y con las posibilidades más altas de empleo. Migración que también ha traído consigo grandes problemas sociales a la región. Esa migración masiva conlleva una serie de creación de nuevas necesidades y también de problemas de gobierno al no prever tan altas tasas de migración. Por supuesto, el desarrollo planificado se rebasa. La llegada de nuevos habitantes todos los días al estado provocó la conformación de nuevas comunidades alrededor de Cancún, cinturones de miseria y marginación. Este desfase entre el desarrollo urbano y el crecimiento genera una enorme cantidad de problemas ambientales, económicos, sociales. Uno de estos problemas es el de la marginación. Si bien podemos ver una ciudad en auge, también tenemos que quien sostiene toda esa parte bonita de la ciudad, quien hace el trabajo, quien
trabaja en los hoteles, en los restaurantes, en los servicios, vive en zonas que no necesariamente tienen todos los servicios. Esta marginación repercute negativamente en lo social, lo urbano, lo económico y en el medio ambiente, debido a que la demanda de crecimiento trae consigo a más y más pobladores cada día, que ejercen presión sobre todo con los recursos naturales, como el agua y el suelo, hasta ocasionar su devastación. Un ejemplo de ello es la demanda que los nuevos habitantes ejercerán para obtener terrenos para vivienda, donde no les importa avanzar sobre la selva, lo que hace que ésta se convierta en una zona urbana. Lamentablemente, la selva ya no volverá nunca más. Una vez más, las grandes extensiones de vegetación son suplantadas por asfalto. Ya no hay retorno. La selva se perderá. Situación que se agravó por la modificación al artículo 27 constitucional en 1992, que si bien permitió a los campesinos decidir sobre sus tierras, el campo ya no recibió el apoyo económico esperado y las regiones de bosque y selva no quedaron protegidas, se parcelizaron. Además de que con la urbanización constante se producen cientos de toneladas de basura, que irán a tiraderos que por filtraciones o por falta de campañas de recolección adecuada terminarán en los cuerpos de aguas superficiales, que más tarde o temprano llegarán a las aguas subterráneas del sistema de la península. Agua que seguramente desembocará en el mar y contaminará, además del ecosistema marino, a los arrecifes de coral. De entrada, en toda la península de Yucatán el sistema de drenaje es prácticamente inexistente. Todo se vierte directamente al subsuelo y pues bueno, es muy difícil controlar eso, ¿no? ¿Quién descarga las aguas negras de su casa en un cenote? Pues es difícil de controlar, o quién perfora un pozo en su propiedad y de ahí descarga sus aguas. Y bueno, esto responde a una necesidad de la gente, y no estoy aquí señalando con dedo flamígero, sino si yo tengo una casa y no tengo un drenaje al que conectarme, pues tengo que deshacer mis aguas negras de alguna manera. Las condiciones del terreno y la falta de infraestructura han permitido la descarga de aguas negras al subsuelo. Esa norma, que está en la norma oficial mexicana, de inyectar 90 metros, si te vas al centro de la República, está a todo dar, porque avientas, no pasa nada. Pero estás en un lugar, la península de Yucatán es kárstica. ¿Y con aguas subterráneas? Con aguas subterráneas. Entonces avientas 90 metros de profundidad y lo que haces es contaminar los ríos a 90 metros de profundidad. Y eso tiende a subir de nuevo y sale al arrecife. Todas estas afectaciones al arrecife son ocasionadas por la presión del crecimiento demográfico y la actividad turística. Y ello implica que en muchas ocasiones el crecimiento le gana a la planeación. Entonces, de ahí que hay todo un reto para que estos instrumentos de programas de desarrollo urbano, que están a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y de los municipios, pues cuenten con la mayor fortaleza académica, la mayor consenso de la sociedad para dar los servicios que se requieren. Pero el gran reto es el crecimiento, un crecimiento que en muchas ocasiones rebasa la capacidad que se tiene para dotar de servicios y para dotar de infraestructura. Y así como todo, tiene dos o muchos más lados para mirarse. El turismo ha significado prosperidad al Estado, pero al mismo tiempo ha traído consigo también otros problemas que se han observado desde los primeros años del boom de las playas de Cancún. Los problemas regionales vienen fines de la década de los 70s, del siglo pasado, principios de la década de los 80s, con problemas ambientales que llevaron a la muerte
masiva de especies clave, de especies formadoras, especies de corales clave formadoras del arrecife coralino. Una de estas especies son las acróporas, un coral predominante en el Caribe, que es una especie de coral duro y pétreo que habita en los arrecifes tropicales de toda la región del Caribe y el Golfo de México, y que son los que constituyen la estructura arrecifal en aguas someras. Las acróporas se dividen en Acróporas palmata y Acróporas cervicornis. La alta tasa de crecimiento que presentan estas especies y que hoy podemos admirar en aguas no tan profundas fue gracias a la acumulación de sus esqueletos fósiles a través de millones de años. Son especies que requieren de una buena calidad de agua para crecer y que repentinamente en las últimas décadas empezaron a morir sin razón aparente. Les dio una enfermedad que se llama enfermedad de banda blanca. Esta enfermedad se identifica como una banda blanca que se mueve desde la base del coral hacia arriba, matando su piel y dejando el esqueleto expuesto. Parece ser que esto está ligado a cuestiones de cambio climático. Otra enfermedad de los corales es la viruela blanca, cuyo origen está relacionado directamente a la actividad humana. El patógeno es una bacteria humana que va con las heces fecales y llega al ambiente y se enferma el coral. Y los lleva a la muerte, pues mueren los corales. Al cuidado del ecosistema se suman los efectos del cambio climático, que sin duda tendrá un gran impacto en la península, efectos que podrían ser irreversibles para toda la región. En diciembre de 2013 se aprobó el Programa Estatal de Cambio Climático del Estado de Quintana Roo. Somos un estado que definitivamente es vulnerable al cambio climático. El incremento de la temperatura que se tiene pronosticado en este estudio habla de 1 a 3 grados centígrados. Esto sin duda pone en riesgo las actividades productivas de la región, la agricultura y la ganadería, pero sobre todo a la gallina de los huevos de oro, al turismo. La presencia de huracanes seguramente será cada vez más frecuente y con niveles más altos, es decir, que las categorías Saffir-Simpson pudieran tener que ser modificadas en algún momento porque los huracanes tendrán mucha más fuerza. Huracanes más fuertes y el aumento en el nivel del mar a causa del incremento en la temperatura son factores que pueden ser catastróficos para la entidad. El hecho de pensar en esos 6 metros de incremento del nivel del mar, o sea, no estamos pensando en la desaparición de Cancún, estamos pensando en la desaparición de una parte importante del planeta Tierra, de la parte continental del planeta Tierra, de la desaparición de islas del Pacífico. De los efectos del calentamiento global, el Caribe mexicano no está exento. Sin embargo, a estos agregan presiones locales ocasionadas por la demanda de los grandes consorcios hoteleros. Si yo construyo en un lugar donde había una duna costera, si yo construyo sobre esa duna, pues estoy sustituyendo la duna por concreto. La duna, que es arena, se mueve con el viento y se vuelve en un reservorio de la playa. La sustitución del material provoca que ya no haya movimientos de las arenas. Eventualmente la playa empieza a erosionarse. Es algo esperable, es algo natural, esperable, ¿no? Entonces yo tengo un impacto local, producto de una actividad humana. Este impacto, ocasionado por actividades humanas, especialmente en la construcción de consorcios hoteleros, afectará en el mediano y largo plazo. Es cierto que no lo vamos a observar en los 10, 20 años primero, pero quizá en los 30 y 40 años después sí. Este efecto de construir sobre las dunas costeras quedó en evidencia cuando en el año 2005 el huracán Vilma, registrado con la categoría 5 y uno de los más intensos de los últimos años en el Océano Atlántico, se llevó consigo la arena de la península. Se llevó mucho de la arena, no solo de Cancún, sino todo el norte de Quintana Roo, que no se pudo reponer de manera natural. ¿Por qué? Porque fue sustituida por concreto. Las dunas de arena servían de contenedores. Al ser destruidas y en su lugar establecer construcciones de cemento de los desarrollos turísticos a lo largo de grandes extensiones de costa, ya no hubo barreras naturales. La devastación fue mayor y la pregunta de los científicos, ambientalistas y organizaciones de la sociedad civil es la misma. ¿Cuál es el balance de comprometer un ecosistema saludable, equilibrado, con un volumen de divisas elevado? Definitivamente que sí ha habido un deterioro. Esto lo observamos en los ecosistemas costeros, la deforestación del manglar, la contaminación del manto freático, la desaparición de zonas importantes de reservorios de arena, como es el norte de Quintana Roo,
la carga orgánica elevada que llega a los arrecifes y que ha causado, entre otros factores, la mortalidad de algunos organismos arrecifales, ¿sí? Algunas especies de coral. El turismo de Quintana Roo representa una importante fuente de recursos económicos, no solo para el Estado, sino para el país completo. El 30% de las divisas que entran a este país entran por la punta norte de Quintana Roo. De Cancún, de Puerto Morelos y Cozumel estamos hablando. Es un negociazo para el país. Sin embargo, el turismo ha traído afectaciones al ecosistema marino y, en la opinión de algunos científicos, las autoridades no han actuado con energía y a tiempo. Ni el gobierno federal, ni el gobierno estatal, ni los gobiernos municipales le meten un quinto a la conservación del ecosistema. Y es que en las zonas turísticas de Quintana Roo hay lugares que dependen de distinto orden de gobierno, lo que complica la coordinación de la protección de los ecosistemas. Desde mi punto de vista son vacíos legales. Porque zona federal, yo gobierno municipal o gobierno estatal, ¿por qué me tengo que meter a regular zonas federales? Sí, y a mí no me dejan nada las zonas federales, aunque aquí lo importante en Cancún son las discotecas y los hoteles y las playas, eso, el arrecife, eso es zona federal. La mayoría de las cadenas hoteleras del país pertenece a capitales extranjeros que se han instalado no siempre siguiendo las mejores prácticas. Vienen aquí, le compran la tierra a los pescadores por una miseria. ¿Cuánto tiempo les dura el dinero a los pescadores? Estos capitales extranjeros se instalan de una manera muy fácil y gracias a vacíos legales o a prácticas de corrupción a todos los niveles. Después los permisos que tienen que mover con el gobierno federal, porque si están en área natural protegida o porque si van a construir, van a ocupar parte de la zona federal de la costa, o con los gobiernos municipales, ¿no? Los permisos que hay que sacar, las mordidas que hay que cazar, la corrupción alrededor. El empresario del desarrollo turístico, luego de los 20 años que le duró el permiso de explotación, se va y las ganancias ya fueron tales y el compromiso con el medio ambiente nulo. La autoridad no le exigió en ningún momento compromiso ecológico. El paisaje ya lo degradaron, ya contaminaron, ya no sirve para nada. El hotelero se puede dar el gusto de irse y dejar abandonado el hotel. Y es entonces que solo gana uno, el inversionista, quien recuperó 2 o 3 veces su inversión. ¿Y qué quedó para el Estado? La casa es la que pierde, el país es el que pierde. Nadie ganó, ni el pescador que vendió su tierra, ni el funcionario corrupto que dio los permisos que no podía dar. Para Quintana Roo es de vital importancia implementar acciones para recuperar su arrecife, una zona de pequeña extensión si se le compara a nivel global. El arrecife coralino ocupa el 0.2% del área oceánica mundial. Un porcentaje que puede ser insignificante, pero que alberga una gran riqueza, es del 0.2%. Alberga el 30% de las especies del océano. Es la fuente de proteínas de 500 millones de personas en el planeta, además de tener una función de absorción del dióxido de carbono. Ese 0.2% tiene capturado el 50% del carbono que existe en este planeta. Punto. La península de Yucatán es la región acuífera más importante de México, conformada por Campeche, Quintana Roo y Yucatán. La región constituye una gran reserva de agua, que podría servir hasta para abastecer otras zonas del país donde escasea. Cuando hablas de Quintana Roo, cuando hablas de la península de Yucatán, el tema del agua no es un tema de escasez, es un tema de abundancia y en donde se requiere calidad. En Quintana Roo, el tema del agua tiene que ver no solo con la distribución de líquido, sino con el manejo de las aguas residuales. Existen 2 problemas. Uno es la red de drenaje y el otro es que no hay suficientes plantas de tratamiento de aguas. La mayoría son plantas de tratamiento de nivel primario, es decir, solo le quitan los residuos físicos y el agua va tal cual. Es muy costoso meter drenajes en un ambiente como este. Es un ambiente de roca calcárea. Sí, entonces no es fácil, las excavaciones son costosas. Tener cobertura de drenaje para todos, tener planta de tratamiento que pueda manejar todas esas aguas residuales es altamente costoso. El suelo de la península de Yucatán está compuesto por capas de roca, lo que dificulta la perforación para el drenaje, que obliga a buscar alternativas para el manejo de las aguas negras.
Se han hecho esfuerzos importantes tanto de las autoridades locales como de los centros de investigación, como proveer alternativas tecnológicas para el tratamiento de aguas residuales, como son humedales artificiales, estos biodigestores ahora que ya están de venta comercialmente en tiendas de ferretería comerciales. Sin embargo, estos esfuerzos no han sido suficientes ni tienen efectos positivos aún, por la presión que ejerce la vertiginosa industria turística en la región. Estamos en una situación en la que sí hay focos rojos. O sea, hay ciertas zonas en las que hay que poner particularmente atención por la presión propia de la industria, en particular en Quintana Roo, la industria turística significa una presión muy fuerte para el acuífero. Me refiero a presión tanto de extracción como esta dinámica que platicábamos de la correcta disposición de las aguas negras y aguas tratadas. Hay algunas plantas de tratamiento terciario, que sí las hay, pero son las menos. O sea, prácticamente son todas las plantas de tratamiento de agua son de tratamiento primario. Esto es, le quitan las bicicletas y las llantas al agua y ya. Hasta ahora, por la norma oficial mexicana, los grandes consorcios hoteleros no están obligados a poner plantas de tratamiento terciario y será hasta que se publique la nueva norma. El programa de ordenamiento ecológico. Benito Juárez, que es Cancún, Puerto Morelos, Solidaridad, que es poquito después de Puerto Morelos, hasta Tulum, y luego Tulum. En los tres tenemos un ordenamiento ecológico. En el caso de Tulum es muy antiguo y estamos en la actualización que debe de concluirse en unos meses, pero en el caso de Solidaridad, Benito Juárez, Tulum, existen criterios ambientales, ¿sí?, muchos más nuevos en Benito Juárez y Solidaridad, que obligan a la protección de la duna costera, que esto nos va a evitar tener pérdida de playa, que obligan a la protección sin cuestionamiento del manglar, ¿sí?, y a establecer plantas de tratamiento terciario, es decir, que superan la norma oficial mexicana, ¿sí?, para el tratamiento de sus aguas negras. Lo que hace que hasta ahora el nivel de contaminación sea bastante alto, porque las aguas negras no son tratadas como deberían. Las inversiones que vengan a partir de la publicación de estos dos instrumentos requerirán de plantas de tratamiento de nivel terciario y con ello la cantidad de materia orgánica que se pudiera estar yendo al mar, ¿sí?, se va a ver reducida de manera drástica, con la implementación de estas plantas de tratamiento y con ello retirarle un elemento más que pudiera estar poniendo en riesgo a nuestros arrecifes. El rápido crecimiento urbano tiene afectaciones considerables a la calidad de agua. Esto, aunado al mal manejo de las aguas negras en la región, tiene como resultado una severa problemática ambiental. Esto ya ha sido estudiado por algunos investigadores. Lamentablemente, los resultados de estas investigaciones aún no han permeado en la realidad. El servicio se ve completamente rebasado. Y lo que tenemos es de que pues, la gente construye sus casas y simplemente sus aguas residuales se vierten directamente a lo que es el manto freático. ¿Cuál ha sido el descubrimiento principal que hemos encontrado? Es que el acuífero de Quintana Roo descarga directamente al mar. La llegada de las aguas negras al mar tiene muchas implicaciones ambientales. Descarga directamente al mar y por lo tanto descarga directamente al arrecife. El arrecife es uno de los arrecifes mesoamericanos, que es el que estamos hablando, que es el arrecife que se encuentra desde Cancún hasta Centroamérica. Es uno de los más importantes del mundo. Y estas descargas de aguas subterráneas contaminadas llegan directamente al arrecife. La carga orgánica que llega al arrecife causa el deterioro de los sistemas costeros. Ha habido un deterioro, definitivamente que sí ha habido un deterioro. Esto lo observamos en los ecosistemas costeros, la deforestación del manglar, la contaminación del manto freático, la desaparición de zonas importantes de reservorios de arena, como es el norte de Quintana Roo, la carga orgánica elevada que llega a los arrecifes y que ha causado, entre otros factores, la mortalidad de algunos organismos arrecifales, ¿sí?, algunas especies de coral. En 2011, un proyecto de Ecosur financiado por la CONAMP comenzó un estudio para analizar dos especies de coral, cuerno de ciervo y cuerno de alce. Este último tiene el nombre científico de Acropora palmata. Es un coral de crecimiento rápido y además crece en ciertos hábitats.
Es un coral que crece en lo que llamamos la zona de rompiente, la cresta arrecifal, donde la ola llega y toda esa energía se disipa por este coral, por la forma. Crece como los cuernos de un alce, ¿no? O sea, ramificado y muy ancho. El arrecife resiste estos ambientes de alta energía. Es muy eficiente para disipar las olas. Esa condición permite crear una zona protegida y conformar las lagunas arrecifales, que son zonas importantes para el refugio, para la crianza de muchas especies. Hace 4 décadas, este coral ocupaba grandes extensiones del Caribe mexicano. Desde Cabo Catoche hasta Xcalac, el sur de Quintana Roo, se podían observar crestas arrecifales de 30, 40 metros de ancho. ¿Y qué es lo que ha pasado ahora? Fue bastante dramático la comparación. Se ha perdido de manera muy rápida, te puedo decir, más del 80%. En la década de los años 70, de entre 30 y 40 sitios que habían sido estudiados, más del 50% reportaban un área de coral vivo al 20%. Si ahora se visitan estos 30 o 40 sitios, otros son los resultados. Vamos a encontrar en mucho menos del 5% de esos sitios que alcancen apenas una cobertura del 10%. 15% máximo. El impacto en la zona ecológica por diversos factores, pero gran parte por el turismo, fue brutal, determinante. Ahora lo que se observa son solo esqueletos de corales. Los corales son los constructores del arrecife. Hacen casas, hacen espacio. Si mueren, el esqueleto se colapsa y todo ese espacio desaparece. La cordillera arrecifal mesoamericana tiene diversas funciones, pero con el deterioro que ha sufrido en las últimas décadas, no solo se está perdiendo el hábitat, también se pierde esta función de disipación de energía. Han hecho algunas modelaciones mostrando cómo la energía que trae una tormenta, un huracán, una vez que alcanza el arrecife, se disipa de manera muy eficiente. Un huracán puede traer consigo toneladas de agua convertidas en energía que destruyen todo a su paso, y ante ello, el arrecife es una barrera natural. Es una barrera natural, es un rompeolas natural. Si el hábitat desaparece esa función. Y entonces queda más expuesta la zona costera, queda más expuesta la playa, queda más expuesta el manglar. Y ante esta destrucción que se está dando en la zona turística del norte, en Cancún principalmente, ¿qué opinan los científicos acerca de la respuesta del gobierno? Yo creo que ha habido un aprendizaje. No podría decir que no hay respuesta. Quizá ha sido lenta. Lenta, ¿no? Quizá no ha sido tan rápida como quisiéramos. Quizá algunos investigadores podemos decir es que hace 3 décadas que habíamos hablado de esto. Pero bueno, hace 3 décadas pues estábamos pensando más en que México necesitaba incrementar su Producto Interno Bruto. Los cenotes, estas lagunas subterráneas que en algunos casos son de gran diámetro y profundidad, han atraído a diversos expertos para su exploración. Una de las industrias emergentes, si se me permite el término, en el turismo, que es el turismo de aventura, el ecoturismo, tiene mucho que ver con justamente la visita a los cenotes, estas aguas prístinas, estas aguas muy cristalinas, tiene que ver justamente con toda esta naturaleza kárstica del acuífero.
Estos cenotes están en lo profundo, conectados entre sí en toda la península de Yucatán, que comprende los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Estas lagunas de agua tuvieron un origen prehistórico. Hace 65 millones de años ocurre el impacto de un meteorito en el norte de la península, genera un cráter de 200 kilómetros de diámetro. Para que nos demos una idea de lo que estamos hablando, la ciudad de Mérida, que alberga en la actualidad 1 millón de personas, en su totalidad está dentro del cráter, aunque bueno, ahora el cráter está cubierto por una cubierta de rocas calcáreas. A lo largo del tiempo, el cráter Chicxulub se cubrió de materiales, lo que dio origen a los cenotes. Estas fracturas han generado un sistema kárstico propio que ahora en la actualidad se manifiesta en lo que hemos denominado como el anillo de cenotes. Hay una alineación de cenotes que en un semicírculo perfecto al sur de Mérida. Para los investigadores del Centro de Investigación Científica de Yucatán, el CICI, es importante saber la dinámica de los recursos hídricos, de dónde proviene el agua, cuánta agua proviene de la lluvia o de otras cuencas. Este anillo se comporta como un río, entonces se comporta a la vez como un río, como un parteaguas. Una parte del agua que viene del sur de la península es atrapada en este anillo de cenotes y es distribuido hacia los extremos y no pasa esta agua hacia el interior de la cuenca. Hasta el día de hoy no se tiene un número exacto de los cenotes que hay en la península. Estamos hablando de alrededor de 1,500 cenotes, pero ni de lejos es la cifra real. Hay una serie de complicaciones para tener el dato exacto, como el hecho de que pues, todavía una buena parte, afortunadamente, de la región es selva. Mi estimación personal es que debemos andar al menos en la tercera parte del número real de cenotes, con unos 6,000 o más. Cenotes. Otra de las especies que habita en estas zonas es el manatí. Este mamífero herbívoro habita en aguas poco profundas, aguas someras de las costas de América y de África. Los manatís tienen cuerpos robustos y de reacción lenta. La bahía de Chetumal es un extenso lugar con diversas lagunas a su vez, que desembocan en el Mar Caribe. Se encuentra justo en el límite fronterizo con Belice y cuenta con una superficie de 277,000 hectáreas. Que es el cuerpo de agua más importante, que comunica con el canal que hicieron los mayas, que conocemos nosotros como el canal de Bacalar Chico, que es el que reconoció la reina de Honduras británica como el límite para dividir entre México y Belice. Aquí, en la laguna de Guerrero, es donde se encuentra el santuario del manatí. Esta reserva es un esfuerzo que hizo el gobierno local, el gobierno del estado en el 96. Es el primer esfuerzo que se hace en todo el país para la conservación del manatí, una población actualmente en peligro de extinción. La palabra manatí significa con mamas, característica de los mamíferos para amamantar a sus crías. Puede tolerar como pero lo que sí es cierto que el manatí requiere afluentes de agua dulce para poder beber, para poder tomar, para poder subsistir. Aquí en la laguna de Guerrero vive Daniel, quien fue encontrado a pocos días de haber nacido flotando sin su madre. Daniel era un manatí que mantenía a flote. Y los manatíes normalmente salen a respirar a las superficie. Con cuidados, Daniel fue creciendo y ya cuando quisieron dejarlo libre, el manatí ya no quiso irse. Aquí vive. La llegada de Daniel al santuario marcó un parteaguas porque fue cuando se estableció un centro de atención y rehabilitación de mamíferos acuáticos para atender a especies en peligro. La biodiversidad de Quintana Roo cuenta con una especie emblemática, las tortugas marinas. Por cientos de años, las tortugas pudieron desovar en las playas solitarias de la península. Sin embargo, con el surgimiento de la industria turística, todo cambió. Después de los 80s, la gente empezó a arrojar en sus investigaciones de que este lugar albergaba una gran cantidad de hembras anidadoras. En ese lugar había una densidad de anidación muy alta, muy fuerte. Y las actividades antropogénicas eran cada vez más, más pesadas, eran cada vez impactantes al medio o al entorno natural. El impacto de la presencia del hombre en las playas de la península puso en riesgo la existencia de las diferentes especies de tortugas en la zona. Uno de los riesgos de estar insertos, ¿no?, precisamente en la zona turística es la reducción precisamente de los ecosistemas que se ocupan los desarrollos inmobiliarios o turísticos, ¿no? Esta reducción precisamente se va viendo con la poca dispersión ya de algunos ejemplares. Ya no es común ver ciertas especies,
o que tienen hábitats que son bastante vulnerables a los cambios, ¿no? La fragmentación de las carreteras, de los caminos, precisamente pueden ocasionar el deterioro, ¿no? Y la pérdida de la vegetación, ¿no? Y por ende también lo de la fauna, ¿no? Que siempre va muy ligada, ¿no? A la conservación de la flora, ¿no? México es conocido como el país de las tortugas marinas. En Quintana Roo anidan 4 tipos de especies, que son la tortuga laúd, la tortuga blanca, la caguama y la carey. La depredación y la galopante y desenfrenada construcción de desarrollos en las playas de Cancún y la Riviera Maya puso en riesgo la población de las tortugas. Uno de los esfuerzos por protegerlas es el santuario de la reserva Xcacel-Xcacelito. En este lugar, al iniciar la temporada de desove en los meses de abril y mayo, los técnicos del campamento realizan tareas de monitoreo de las tortugas que llegan a las playas para llevar un registro de las tortugas que llegan a desovar a sus playas. Estas pequeñas tortugas comenzarán el viaje por el mar. Después de haber visto la luz, solo regresarán las que sobrevivan a los depredadores marinos. Los técnicos miden el ancho, miden el largo, el ancho curvo, el largo curvo, observan si la tortuga tiene alguna cicatriz, si la tortuga tiene alguna herida, si la tortuga tiene, por ejemplo, parásitos sobre el carapacho, si tiene balanos, por ejemplo, si la tortuga también tiene mutilación, si la tortuga tiene fibropapilomas, que son unas tumoraciones que le salen en el cuerpo por causas que todavía se están estudiando también, y lo van anotando en algunos formatos. Las tortugas que ya han estado en los santuarios son marcadas con una placa, con la cual se puede saber si una tortuga anidó en estas playas en la temporada anterior y regresó. Todos estos datos se utilizan para monitorear la recuperación de esta especie. Lo que se pretende en todo esto es la recuperación de la especie. La especie llegó al punto crítico de desaparecer. La tortuga blanca, de acuerdo a los históricos, a las gráficas históricas de anidación, la tortuga blanca ya tiene una recuperación muy importante, se está yendo para arriba su anidación. Hace 2 años, el año pasado, tuvimos acá en Xcacel alrededor de 4.000 nidos de tortuga. Hace 2 años alcanzamos casi un récord de 4.500 nidos de tortuga. De estos 4.000 fueron para tortuga blanca y 500 para caguama. El asunto del cuidado del agua por parte de los ciudadanos aún no permea en la sociedad quintanarroense, como en muchas otras regiones del país. Dentro de las tareas del Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología está justo esto: concientizar a la población a través de programas de apropiación social del conocimiento dentro de la red estatal de planetarios. Tenemos el primer museo del agua en Quintana Roo, está aquí en el planetario, es parte de este complejo, ya que el agua, el recurso hídrico de la península de Yucatán es de una relevancia a nivel mundial. Este Museo del Agua se encuentra dentro del planetario Cayoc Cayoc, significa nuestro universo, un espacio donde se pretende divulgar la ciencia. El Sistema Estatal de Planetarios del Estado ha sido el proyecto de comunicación de ciencia más importante para el Estado. Su origen lo tiene el Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología en coordinación con fondos mixtos del CONACYT. El primero está en la ciudad de Chetumal y este sistema estatal es un proyecto emblemático del gobierno del Estado, justamente para fortalecer todo lo que son los aspectos de divulgación de la ciencia y la tecnología y nuestra cultura, nuestra identidad, que son aspectos significativos y que son la base del desarrollo, pero también son la base de mejores oportunidades para nuestra comunidad y sobre todo para los jóvenes y los estudiantes. Con esta red, el Consejo de Ciencia Quintanarroense busca vincular a los científicos con la sociedad. A través de esta red de planetario estamos intercambiando o vamos a finalmente intercambiar información ya editada, ya producida, pero también la presencia de investigadores, de gente de éxito que tiene algo que contarle a la sociedad, que tiene algo que contarle a los niños, y de esa manera estamos haciendo
pues que todos hagan suyo la importancia de lo que el conocimiento vale. Los problemas que enfrenta el Estado hacen que sea imperante la participación del sector científico de la entidad para resolverlos. Sin embargo, diferentes voces señalan que la falta de cohesión por parte de la comunidad científica y que sean tomados en cuenta por las autoridades. La investigación que se hace en el Estado para gobierno del Estado es la que hace la Universidad de Quintana Roo. También señalan que no hay la vinculación suficiente con el gobierno del Estado. La UNAM y el Colegio de la Frontera Sur no cuentan, ni en términos de posgrado, aunque estemos formando recursos que son alumnos que son de aquí, ¿sí? Ni en términos de posgrado, ni en términos de investigación científica, de proyectos científicos, aunque los estemos realizando en el Estado. Está bastante triste. Y carecen de una política científica clara. Hace falta, definitivamente sí hace falta. Quintana Roo cuenta con centros de investigación que podrían ayudarle a tomar decisiones para la protección de sus ecosistemas costeros, marinos y de su selva baja. Sin embargo, esto no se ve reflejado en el cumplimiento del marco regulatorio, lo que nos lleva a preguntarnos si hay una política científica en el Estado o no. No hay una política científica integral que integradora, aproveche no. todos estos recursos. No la hay. Hay muchas ideas innovadoras. Hay muchos proyectos que ya vienen de años y que se requieren de esas generaciones nuevas para darle continuidad. Se requiere de más interés precisamente de las nuevas generaciones para que se pueda impulsar precisamente lo que es la investigación. El Estado de Quintana Roo es una entidad que en poco tiempo ha crecido a un ritmo acelerado gracias a los recursos naturales que atraen al turismo. Hoy es una referencia económica para todo el país. Sin embargo, las afectaciones que ha traído consigo el turismo, sumado a que la regulación ambiental siempre ha ido atrás de los graves daños provocados por actividades humanas, ha tenido un impacto en el arrecife, que es el sustento de toda la riqueza natural. El calentamiento global también pone en riesgo no solo la continuidad de la industria turística, sino también la propia existencia de la península. El turismo ha sido el motor de este joven estado, pero deben implementarse acciones de coordinación entre los sectores público, privado y de investigación para conformar el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación, para resolver los problemas ambientales y también para convocar a nuevas actividades productivas en el estado.